Tano, Hola, ¿cómo Fernando. te va? Bien, un gusto estar con vos. Igualmente. Creo que la primera vez que coincidimos, no sé si alguna vez te hice algún reportaje, Y pero por ahí seguramente. por ahí seguramente que sí, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, un gusto realmente, Tano, El gusto es mío. Créeme tenerte que el acá en gusto es mío. Interrogantes. Y sobre todo, sabiendo que vas a abordar un tema junto con Gustavo Montoya, ¿no? Un juez federal que además es docente y demás, hablar de la libertad de expresión. Sí. Y fundamentalmente del secreto de fuentes periodísticas, que es un tema muy sensible y que genera muchas tensiones. Porque hay un marco teórico, y obviamente después está lo práctico, y en la práctica, cuando se hacen investigaciones periodísticas, uno depende de fuentes que tiene que preservar. Exactamente. Porque de otro modo, esos confidentes jamás se prestarían, digamos, a compartir una información con un periodista que en caso de divulgarse su identidad le podría costar el trabajo, la propia vida. Y yo hoy en el conversatorio, taller, que está previsto de 11 a 12:30 Sí. en el anfiteatro L de la UNSA, el doctor Montoya va a exponer justamente el marco teórico, doctrinario, jurisprudencial, y yo voy a abordar una experiencia personal con una de las investigaciones periodísticas. Claro. Creo que fue una de las más traumáticas para mí, las menos conocidas, Claro, sí, sí. que tiene que ver con que tiene que ver con el crimen de los gendarmes Salto y Reynoso, asesinados en Salvador Maza, brutalmente ejecutados por una banda de sicarios el 18 de septiembre de 1998. Yo meses antes había desarrollado en Bolivia una investigación focalizada en las bandas del crimen organizado, con epicentro en Yacuiba. Y derivación de esa investigación, esta investigación yo la finalizo 2 meses antes del crimen de los gendarmes. Y a partir de esa investigación, sin pretenderlo, surgen elementos que terminan siendo valiosos para, digamos, la incriminación de los verdaderos, para la identificación, claro, y la condena, ¿no?, de los verdaderos de los autores, responsables autores. del crimen de los gendarmes Mario Reynoso y Leocadio Salto. Te acordarás que fue considerado uno de los crímenes, crímenes más sangrientos de la década. Sí, sí. Lo triste de esto, Tano, es que, quienes tenemos un poco de experiencia, por decirlo de alguna manera, vemos cómo son situaciones que se han ido repitiendo en el tiempo, Totalmente, ¿no? totalmente. ¿Cómo? Claro. Y bueno, y la justicia federal y gendarmería estaban mal enfilados, ¿sí? En un primer juicio, en 2002, termina siendo absuelto un sujeto que comandaba una de las bandas narcocriminales en la frontera, Carlos Porcel, alias el Capra, porque se lo tenía como principal sospechoso y él demostró que no había estado en ese grupo. Yo, como parte de la investigación, entregué a las autoridades de la 7ª Agrupación de Gendarmería una cinta grabada por un preso que había compartido el encierro en la cárcel de Yacuiba con los verdaderos autores del crimen. Esa cinta fue uno de los elementos que terminaron incriminando ya definitivamente a los autores, que te recuerdo fueron Julio Asa, alias el Viejo, cordobés, Ramón Rojas, de Santa Victoria Este, una oveja negra de Santa Victoria Este, y Teodoro Villagrán, alias el Paraguayo. Hombres desalmados realmente. Yo cuando accedo a esa cinta por la mujer de este preso, que desconfiaba porque habían hecho un pacto con un comandante de gendarmería en Pocito, quien le había facilitado una micrograbadora para que su esposo los grabe. Pero sucede que en el interín este comandante termina imputado en una causa por narcotráfico. Mira. Y la mujer quedó realmente en una situación desesperante. Fue así que me va a ver muy preocupada. Tenía una nena, una bebé de 2 añitos, y me dijo que no confiaba en nadie, si yo la podía ayudar. Y yo le dije, claro, obviamente. Ahí ya uno deja de ser periodista para ser un mediador público, ¿no?
porque prima eso. Entonces hablé con entonces la máxima autoridad de la 7ª agrupación, Edmundo Sanabria, un tipo correctísimo, te acordarás, y fuimos con él a la casa de la mujer. Estaba preocupadísima, vivía en la zona oeste. Cuando llegamos, la mujer temblaba porque no sabía, cuando vio la camioneta del comandante, no sabía si era la camioneta de narcos o éramos nosotros. Yo tuve que calmarla. De ahí nos fuimos a la 7ª agrupación y escuchamos la cinta. Tremenda. En ese momento yo le pedí al comandante que ayude a esta pobre mujer y que además obviamente se haga justicia por los gendarmes. Además, la investigación que yo había desarrollado aportó también otros testimonios que fueron claves, digamos, pero sin pretenderlo. Te recuerdo que la investigación mía había sido previa al crimen. El tema es que en estas condiciones, yo en agosto de 2005 termino, digamos, convocado como testigo al juicio que se celebra ante el tribunal, el único tribunal oral federal en ese momento que teníamos desde 1993 en Salta, y que lo presidía José Antonio Solatorino. Estaba integrado además por Rogelio Sarabia Toledo y Roberto Frías. Exacto. En esas condiciones, el Toto Solatorino pidió que yo revele datos de aquella investigación periodística que tenía, repito, fuentes reservadas, y que aún en esas condiciones, si yo hubiera cedido, hubiera tenido que dar nombres de testigos que tenían identidad protegida. Claro. ¿Sí? Claro. Porque lo que los jóvenes periodistas no entienden es que el secreto de fuentes periodísticas no es un derecho, es un derecho, pero también es un deber del periodista. Es un deber. Y sobre todo es una garantía constitucional para la sociedad. O sea, el bien jurídico a proteger no es el periodista, sino la propia sociedad y su derecho a recibir información veraz. ¿Sí? Y a esto hay que cuidarlo. Bueno, el tema es que insistió. Yo le dije que no iba a revelar fuentes de esa investigación, y le pidió al fiscal de entonces que estaba en el juicio, Homero Robles, que me impute, ¿no? Y Homero Robles nos miraba al presidente del tribunal como diciendo: su señoría, el periodista no es villano, el periodista, digamos, en todo caso es digamos, bueno, digamos, no héroe, pero es clave, digamos, por todos los aportes que hizo, ¿no? Y usted lo está tratando como si fuera realmente el delincuente, digamos, que participó acá. El tema es que, bueno, así quedó todo. Obviamente la imputación después cayó porque no tenía asidero. Y fíjate vos que yo hoy, mirando para atrás, estoy más convencido que antes de que realmente hice bien en proteger, ¿no? Las fuentes de esa investigación. ¿Por qué? Porque te recuerdo que 2 años después de aquel juicio, de agosto de 2005, por una investigación del fiscal Ricardo Toranzo, se interceptaron comunicaciones telefónicas entre Solatorino y uno de los 6 narcos más buscados del Cono Sur. ¿Sí? Y ahí se supo que Solatorino protegía narcos, o sea, levantaba las órdenes de detención internacional de Interpol para que estos narcos, en el caso de que era uno de los pesos pesados de la época, traficaba, era uno de los señores de los vuelos, de los narcovuelos, ¿sí? Tenía causas por 411 kilos, 400 kilos, bueno, y necesitaba viajar con un embarque a España, y tenía la orden y entonces la levantó. El tema es que en esa investigación, en 2009, el jurado de enjuiciamiento termina removiendo del cargo a Solatorino, que fue el primer juez federal del país en caer en esta situación. En 2015 Solatorino es condenado a 6 años por cohecho agravado. Y en noviembre de 2020, luego de que la Corte Suprema de Justicia terminó, digamos, de desestimar el último de sus recursos, se suicidó. En momentos en que efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ingresaban a su domicilio para llevarlo detenido al penal de Güemes. Exacto. Fíjate, todo lo que hubo. Y además un detalle, fíjate vos, porque como uno naufraga, ¿no? Cuando un periodista está en agua. ¿Sabés que el 16 de enero del 2018, para mi sorpresa, 16 de enero del 2018, uno de los
asesino de los gendarmes, Teodoro Villagrán, es agarrado con una valija con 10 kilos en un colectivo por gendarmes en San Pedro de Jujuy. Entonces yo me pregunto, después de haber cometido este horrendo crimen, y además antes de asesinar brutalmente a los gendarmes, porque los redujeron, los cargaron en la camioneta, los llevaron desde el Chorro a sector 5, los arrodillaron y los ejecutaron. Los ejecutaron con 2 pistolas, con 3 tiros en la cabeza. Fue brutal la ejecución. Pero antes, estas mismas personas habían asesinado a un cambista, joven también, 25 años, Celaya Vázquez, y venían con el botín cuando estos gendarmes los sorprendieron. Y te recuerdo que el alférez, uno de los alférez asesinados, tenía solo 21 años. Claro, y el otro era jovencito exactamente. También, ¿no? Y resulta que yo me planteo ahora, pero ¿cómo es posible que esta gente, digamos, 12 años después del juicio, ha estado suelto? O dicho más ampliamente, 18 años después, ¿sí?, del crimen, ya haya estado suelto, delinquiendo tranquilamente. De nuevo, las cosas no están muy bien. Y esta también, otra cosa, Rojas, por ejemplo, también salió libre en 2016-17 y se fue a Venezuela. O sea, está en Venezuela. Se fue a buscar trabajo a Venezuela. Claro, sí. Mientras mucha gente de Venezuela sale de Venezuela buscando fue a Venezuela. El trabajo, él fue a Venezuela. Obviamente, todas estas cosas están. Y vos sabés que yo he hecho investigaciones de, qué sé yo, el saqueo de los caños del gasoducto, el saqueo de los rieles, ¿no? Del ramal C25. Y son, digamos, casos que terminan con intendentes destituidos, municipios intervenidos, ¿no? Y todas estas investigaciones, en definitiva, tienen fuentes reservadas. Tal que cual. No son, digamos, las que, Fernando, las Tal que uno cual. toma. Es el punto de partida, porque después uno chequea. Son las fuentes que aportan una investigación que orienta. O sea, no son la base de la investigación, son el punto de partida. Ahora, esto jamás se debe revelar, no por la investigación en sí, sino porque el día que esta relación, digamos, se corte y exista al otro lado, en fuentes confidentes, la percepción de que su anonimato se puede romper por decisión de un magistrado, se acabó. Ese día se acabó. Y olvídate, grandísimas causas de corrupción, imposibles que se lleven porque no tenés buen acceso a información pública. Exactamente. Bueno, ahí está, ¿no? Creo que tu ejemplo, allá en el tiempo, es precursor de otras cosas que hemos ido viendo después en la Argentina, ¿no? Como investigaciones, hoy se ventila tanto la causa Cuadernos, y la causa Cuadernos es a partir de una investigación periodística. Y con fuentes reservadas que luego se cortan. Exactamente. Que ahí hubo también una injerencia judicial. Hubo una injerencia judicial, que lo agarraron a Pablo Cabot y le dijeron a Pablo Cabot, periodista, dijeron, vení, necesitamos que usted diga quién te dijo, cuál es tu fuente que venga acá. Declare. No, yo no voy a revelar mi fuente. Claro, en este caso, pasó eso. También pasó, acordate, también tuvo algún problema también Daniel Santoro. Sí. Porque uno a veces cuando desarrolla una investigación periodística se relaciona con fuentes que jamás elegiría uno de amigo. No. ¿Sí? Pero y además, hay que mantener distancias, digamos. Además, creo que vos lo dijiste en tu experiencia, que hoy a las 11, entre las 11 y 12 y media, los que quieran, en el anfiteatro L de la UNSA iba a estar Antonio junto con Gustavo Montoya. Pero lo que vos decías, muchas veces el periodista que está haciendo la investigación, que tiene su fuente de información, recibe otras fuentes. En este caso, la mujer de un preso, que ¿por qué va al periodista? Porque el periodista es el único que le infunde confianza. Totalmente. Entonces, ¿a quién voy? Nos pasa a nosotros, sin hacer periodismo de investigación, nos pasa todos los días. ¿Por qué nos llama la gente a la producción? ¿Por qué nos llama la gente y nos dice, me está pasando tal problema con tal médico, con tal obra social, con tal empresa, con tal... Porque tiene confianza en la prensa. Sí, somos el último recurso. El último recurso. ¿Y por qué nosotros, el otro día también hacíamos una entrevista acá con Silvia Noviaski, que están haciendo toda una investigación de la trata de personas,
¿Y por qué decíamos en esto que es fundamental, que lo coincidimos con vos, Antonio? Dar a conocer y difundir las investigaciones que estamos haciendo para que más gente conozca. Y como vos decías, ¿no? Lo dijo el Tano recién, si a él lo censuran, si a mí me censuran, si a Silvia Noviaski la censuran, si a Natalia Nieto la censuran, siempre va a haber una voz. Siempre va a haber una voz que va a seguir hablando del tema. Totalmente. La diversidad de voces y opiniones de la prensa son el único resguardo a la libertad de expresión y al derecho de información de la comunidad, de la sociedad. ¿Sí? Hoy tenemos un presidente que dice no odiamos suficiente a los periodistas. Tremendo. Anoche fue la entrega de premios Martín Fierro al cable. Yo creo que yo no la vi a todo, pero leí por redes sociales, durante toda la entrega de premios fue un mensaje permanente en defensa de la libertad de expresión, en defensa del trabajo periodístico y por supuesto esto, ¿no? De abroquerarse todos los periodistas, de decir nos apoyemos codo con codo, hombro con hombro y sigamos para adelante. Totalmente, Fernando, totalmente es así. Y además, bueno, es lamentable que se tenga que defender con tanto ahínco y con tanta, ¿no? Con tanta insistencia el trabajo de los periodistas. Nosotros no somos delincuentes, ¿sí? Y a veces terminamos, digamos, plantados frente a un tribunal como si fuéramos delincuentes, cuando en realidad somos los que escuchan a la gente, el último refugio de la esperanza de un montón de familias, porque fueron estafadas, porque las estafaron con el sueño, digamos, más sensible que tiene una familia, como el del techo propio. Exactamente. ¿No? Y no encontraron en las instituciones ninguna respuesta. Y somos el último, digamos, el último recurso que tiene mucha gente. Y siempre vienen a ver a vos, a Silvia, qué sé yo. Al periodista que sea, sí. Porque esto pasa, ¿no? El movilero de Canal 11... ¿Por qué lo van a buscar al movilero de Canal 11 o de Somosalto, de Canal 9 o Canal 10 para nombrar a todos los canales para que no tengamos problema con ninguno? Y lo van a buscar porque saben que es la manera en que van a difundir el problema que tiene la gente. Totalmente. Y gente que viene y te dice, miren, yo tengo este problema y ya seguí la vía que corresponde y no me dieron bolilla. Y entonces van al periodista como... Bueno, ustedes son la garantía, como decir, no el último refugio. Si el periodista no nos da la mano, bueno, ahí estamos jodidos. Pero vaya, para cerrar, y para los jóvenes periodistas, hay que defender este derecho. Exactamente. Y este deber también, el de preservar las fuentes. Hay un punto, yo entiendo, es importante. Me gustaría la verdad poder escucharte. Bueno, te ya estamos escuchando acá, exactamente. Además. Pero esto, ¿no? El secreto profesional y sobre todo la postura de Gustavo Montoya, porque digo... El constitucionalista que introdujo el secreto profesional del periodista, la jurisprudencia que hay, ¿por qué lo hicieron en su momento? Porque esto no lo estamos hablando de hace 10 años, ni de 20, ni siquiera desde el retorno de la democracia en el 83, es anterior. Sí, además hay que recordar que también nosotros, digamos, como país, ¿no? Tenemos... un ordenamiento constitucional en este sentido que no lo tiene ni siquiera Estados Unidos, fíjate, porque en la reforma constitucional del 94 se incorporó el secreto de las fuentes periodísticas, ¿no? En el artículo 43 de la Constitución. Es muy claro y contundente. Es uno de los artículos de la Constitución que no admite duda. No se puede, claro. Exacto. No tiene ni siquiera interpretación. Claro. Es tajante. Ahora sí hay que decirlo, y porque hay, digamos, doctrinariamente hay constitucionalistas que están, digamos, en dos posicionamientos. Lo tenemos a Badeni, a Vidal Campos, son pesos pesados, ¿no? Que están, digamos, por la tesis de que este es un derecho absoluto, que hay que protegerlo. Hay otros, como Vanossi, que digamos consideran que es relativo, que en la Constitución no hay derechos absolutos. Y es cierto, yo también, digamos, estoy en este sector. Yo no creo en los derechos absolutos, pero sí de que tiene solo muy pocas excepciones, digamos, el hecho de que se exija revelar una fuente periodística. Y estas poquísimas excepciones son
está en riesgo la seguridad nacional, Exacto. está en riesgo la perdurabilidad de la democracia, está en riesgo alguna vida, o está en riesgo, digamos, está la posibilidad de que una persona inocente termine presa, o una persona, digamos, culpable termine libre. No hay más. Ahora, en el caso fíjate que, digamos, había elementos incriminatorios como para la condena que fue a perpetua de estos asesinos, pero sobrados. Y también la legislación, digamos, y la jurisprudencia incluso de la Corte lo establece. Es decir, es la última ratio la violación de este secreto. ¿Por qué? Por las implicancias que tiene, porque acá, si se vulnera esto, se está afectando no el derecho de un periodista, sino también un derecho de dimensión colectiva, que es el de la sociedad a informarse. Exacto. ¿Está bien? Exacto. Y no todos, digamos, los derechos tienen esa dimensión colectiva. Bueno, también es la dimensión colectiva que tiene la libertad de expresión, la libertad de prensa, ¿no? Claro. En la cúspide del sistema democrático. Así que es muy interesante. Pero bueno, entre la teoría, lo doctrinario, el posicionamiento, está la práctica, en la cual muchos periodistas quedamos envueltos. Vos fíjate, hablabas de Cabot. Fíjate ahí, cuando ellos acceden a Cuaderno, hay toda una discusión en la redacción con los editores. Dicen, ¿qué vamos a hacer con esto? No podemos publicar, porque como van a matar al mensajero y esto, aquello. Pará, pero vos estás en conocimiento ahí de un delito. De delitos, y vos no estás publicando, y hay digamos, ahí un periodo donde estás expuesto a consecuencias ulteriores muy gravosas, y digo, tanto penales como civiles. Sí, claro, ¿no? Porque podés terminar siendo cómplice, podés terminar siendo un elemento fundamental en que no se conozca Claro, y después, bueno, se toma la decisión de decir, no, bueno, vamos a la justicia, debemos todo, y que la justicia vaya adelante, y nosotros, obviamente. Exacto. Pero uno queda plantado en esto como periodista. A mí me pasa cuando una fuente me dice, ¿cuáles son las fuentes, por ejemplo? El robo, el saqueo de los rieles. Sí. Es un policía, es un gendarme que están cansados de que sus jefes, digamos, agarren papeles que son evidentemente fraguados, ¿no? Un expediente que ha donado a una comunidad aborigen todos los rieles del ramal C25, digamos, supuestamente una donación del Estado, que es trucha aparentemente, pero que los jefes toman, digamos, como el paraguas, decir, que pase porque está respaldado. Y hay policías que dicen, no, esto está mal, esto es trucho. Entonces, como no pueden, periodistas, mirá, están usando esto. Fíjate. A ver, no vamos a entrar a revelar nuestras fuentes, pero en algún momento los mozos de una confitería son los mejores informados que uno tiene. Totalmente. Ahora no vayan a buscarlo a los empleados mozos, ¿no? Públicos. Empleados públicos, ¿no? Mira, empresas, por ejemplo, que compiten en una licitación, ¿verdad? Y van y son afectadas, digamos. Dicen, no, esta es una truchada. Y quedan con la sangre en el ojo. Entonces, ¿qué hacen? ¿A dónde van? No van a la justicia, porque saben que la justicia por ahí no va a atender. Van a un periodista y dicen, mirá, esta licitación fue trucha. Fíjate esto, y pasan. Ahora, no me metas a mí. Ahora, ellos por ahí están operando, digamos, porque están dolidos y con intereses. Ahora, yo no me dejo operar, pero para mí esa información es valiosa. ¿Qué hago? Tomo esa información, cotejo, chequeo y luego hago la investigación. Exactamente. Y no estoy diciendo la fuente que me pasó, digamos, los datos primigenios, es la empresa que quedó con la sangre en el ojo, porque me pidió reserva. Ahora, ¿qué importa si yo, digamos, la investigación no es que lo que dijo la empresa es la base de la investigación, sino los chequeos que hice yo? Bueno, y así sucede. Exacto. ¿No? Y así se desarrolla una investigación. Claro, infinidad de veces, pero yo te contaría, pero viste cosas alocadas por ahí que van. Pero bueno, esto es, siempre hay gente que se va a sentir afectada a todo y va a decir, che, fíjate esto, está mal. Y a nosotros nos orientan, porque si no uno busca una aguja en un pajar. ¿Qué buscamos? Ahora cuando nos dicen, mira, pasó esto, entonces uno focaliza. Fíjate vos el caso español, por ejemplo. Claro. ¿No? Ahí se perdió una gran oportunidad periodística, es decir, porque sale la cinta.
Y empezamos a discutir, ¿viste? Ah, sí, bueno, el árbol, la teoría de los frutos venenosos, el árbol venenoso, que no es prueba que sea válida y que esto, que aquello. Y nos focalizamos ahí. Cuando en realidad ese audio tenía datos que con una buena investigación periodística, si yo me imagino, vos o yo, hubiera agarrado ese audio. Hubiera sido tremendo. ¿No? Bueno. Busco todos los datos, voy a ver las licitaciones y una vez que tengo los datos, saco la investigación periodística y bueno, el que hizo, le corresponde, es su trabajo. Franco Picardi, el fiscal, ha hecho un trabajo impecable, 276 páginas, lo leí completo. Perfecto, pero ese trabajo del fiscal lo pueden hacer periodistas también, ¿verdad? Tranquilamente lo podría haber hecho un periodista. En la previa, digamos, y más rápido. Porque la justicia tiene, viste, su tiempo burocrático, sus lentitudes, todo. El periodista va más rápido. Sí. El tema de los caños, por ejemplo, yo fui el primer periodista en saber a dónde iban los caños del gasoducto. Claro. ¿Por qué? Por los camioneros. Los camioneros no hablan con fiscales ni jueces porque saben de que, digamos, que ahí se les va la libertad. Pero con el periodista dice, sí, yo llevé caños, yo hice 4 viajes, qué sé yo, a Comarfil, una empresa de Quilmes, llevé caños a Rosario. Entonces yo saco, los caños de gasoducto terminaron, lo están revendiendo como comederos de vacas. Sale toda la investigación, ¿verdad? Y están allá, y después viene la justicia, va, hacen los allanamientos y efectivamente sacan los caños en Comarfil, sacan los caños acá y esto viene. ¿Está bien? Pero bueno, es así. Ahora, ¿dónde está la fuente? El chofer de un camión. Exacto. Que con un fiscal, un juez, no hablaría pero ni en sueño. Ahora, con un periodista y en términos, digamos, de decir, el off the record, yo te doy el dato, pero vos, a mí, me reserva la fuente. No, por supuesto, off the record, estricto off the record. Decime, ¿dónde llevan los caños? A tal lugar. ¿Cuántos viajes hicieron? Y nosotros llevábamos 12, 13 caños para allá, se hicieron como 56 viajes. A partir de ahí uno investiga. Y va chequeando la información, va corroborando la información, va encontrando otros elementos que aportan a ese dato. Un camionero, por ejemplo, perdón, te estoy robando tiempo. No. Pero por ejemplo, yo saqué durante meses a Adrián Vera, uno de los jóvenes empresarios que estaban, digamos, implicados en el saqueo de los caños del gasoducto NEA, en Aguaray, que terminó, obviamente, con comprado, el intendente de Aguaray destituido, el municipio intervenido. Bueno, Adrián Vera, mendocino, un delincuente, ya había saqueado gasoductos medio país. Un camionero con el que yo había hablado estaba en el WhatsApp con ellos y me dice, Tano, por favor, pero con toda la reserva, mirá, esto está mandando a los WhatsApp nuestros Vera. Claro. Y Vera mandaba fotos con una camioneta que había robado en Mosconi, ¿sí? En Cañuelas, Buenos Aires, con el soplete en mano. Yo lo saqué un montón de veces en el diario, a Vera, de buzo blanco con el soplete, cortando caños. Ahí está Vera, en Cañuelas. Sigue cortando caños. Y la camioneta que se ve acá se la robó, ¿me entendés? A una pequeña empresaria que se la había alquilado en Mosconi. Esa camioneta está en General Rodríguez. Y el tipo sigue robando acá. Y después se fueron también a Formosa. Y en Formosa, todos los equipos, porque lo agarró la pandemia, quedaron ahí, los que usaban para saquear. También estaba el capítulo formoseño. Uno va, yo fui a la fiscalía, miren, hay un capítulo formoseño. Uno aporta, no es que se queda con los datos. Y resulta de que después, 2 o 3 meses después, que yo seguía, y se burla de la justicia, yo decía, se burla de la justicia, Vera, porque sigue saqueando. ¿Y dónde lo tienen? En el mismísimo gasoducto en el que yo lo estaba mostrando que seguía saqueando. Claro. O sea, encima estúpido, ¿no? Ahora, vos imaginate la rapidez con la que uno por ahí como periodista puede llevar adelante, exacto, digamos, los trabajos periodísticos. No tiene nada que ver con los tiempos de la justicia. No, la justicia es muy burocrática. Exacto. Yo hago una investigación periodística en, 3, 4 días, que a veces en la justicia llevan va a ser meses, 2 años. Meses o años. Años a veces, meses. Hasta que el fiscal le pide al juez que lo autorice a sí, hacer tal medida. Totalmente. Listo. Y yo no soy fiscal, ni soy juez, yo no tengo facultades, ni tengo fueros, no tengo nada. Soy un periodista que dice la verdad, y cuando yo estoy poniendo de que esto es cierto, perfecto. Y como periodista también, todos los chicos tienen que saber que antes nadie puede decirnos nada, ni nos puede censurar, porque eso no está admitido de ningún modo. Ahora,
para nosotros, cuando ejercemos con irresponsabilidad nuestro oficio, hay consecuencias ulteriores. Ah, claro, sí, por supuesto. Sobre todo civiles. Hay demandas, todo. De hecho, que Exacto. uno las enfrenta, ¿no? Y lo que es fundamental Sí. en el periodismo, la credibilidad. Y claro. Cuando vos informas mal, ya no sos más creíble. Y la credibilidad no se recupera más. Lo único que tenemos, yo siempre digo, Lo único que tenemos que es nuestro tenemos. nombre. Exactamente. O sea, yo le dije a mi hija, que se le ocurrió ser periodista, hijita, como periodista te vas a morir de hambre. Tal ¿no? cual, No tal vas a cual. llegar a fin de mes, pero te va a dar muchas satisfacciones. Si lo tuyo realmente es perseguir sueños nobles, ¿no? Altruistas y esto que eso, elegí esta profesión. Ahora, no pienses que vas a vivir bien, Lo único que pero tenés... sí vas a tener una enorme satisfacción cuando la gente que dice, gracias, me salvó el techo, gracias, que si no quedamos en la calle, gracias, el medicamento para mi bebé que estaba en una quimio interrumpida, ya llegó. Uy, uno se siente... a ver, logró el objetivo. Es una alegría infinita la que uno siente, Tal ¿verdad? cual. Y justifica. Bueno, no por nada, el Gabo García Márquez dijo que este es el oficio más lindo del mundo. Exacto, ¿no? tal cual. Así que eso es un poquito. Bueno, a las 11 de la mañana, Anfiteatro L de la UNSA, ahí lo tienen a Antonio, a Gustavo Montoya también, libertad de expresión y sobre todo el tema secreto periodístico. Antonio, Ha sido un gusto estar con vos. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a vos por invitarme. Dale, pausa.